Ahí siguen llegando. Listo, ha comenzado la grabación. Bueno, estamos entonces en nuestra segunda clase de escuela bíblica con el tema la iglesia y el nuevo pacto. Es el primer tema que nosotros hemos decidido abordar en esta nueva sesión de escuela bíblica. Y la semana inmediatamente anterior tocamos este tema en una primera parte y vamos a hacerlo hoy en una segunda parte. Para eso habíamos dicho nosotros que íbamos a leer, habíamos dejado como una tarea que estoy completamente seguro todos muy juiciosamente la hicieron, de leer los 5 primeros capítulos de la carta que se escribe a los hebreos. Entonces, antes de iniciar con la clase, quisiera conocer de pronto la impresión de alguno de estos juiciosos estudiantes que hicieron la tarea. ¿Qué encontraron de particular en esos primeros 5 capítulos? Día 1. Mientras voy organizando el tablero acá. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mi hermana. ¿Cómo va? Bien, gracias. Me alegra mucho escucharle. Cuéntenos. Pues, pastor, pues la verdad yo cogí como cada capítulo y como que saqué como lo que me impresionó y como lo que me llamó la atención. Uno haría es como redactar cada versículo y escribirlo al cuaderno porque Sí, pero en términos generales, ¿qué encontraste? no, la verdad cuando leí el capítulo 1 de Hebreos, uy, quedé así como boquiabierta de la manera en que Dios, o sea, muestra y entrega todo en las manos de Jesús. O sea, cuando Ujú, dice, o sea, yo como que escribí como los aspectos que le dio a Jesús, ¿sí? Como digamos, yo escribí que, bueno, era el Hijo de Dios y también Dios le dio todo, entonces se volvió heredero, ujú, ¿sí? Dice que por medio de él se hizo el universo, que él es el resplandor de su gloria, que sostiene todas las cosas por medio de su palabra, que Jesús nos limpia de nuestros pecados, que está sentado a la diestra de Dios, que es superior a los ángeles. No hay ujú. ningún ángel que se compare a la gloria de Jesús, ¿sí? Y que los ángeles lo adoran, ¿no? Entonces como que uno empieza a mirar, o sea, Jesús es el mismo Dios, ¿no? Pero la manera en que se expresa uno como que lo lee y uno trata como de escribir acá y no, yo como que paso cada versículo para acá porque de verdad, y se lo leía a mi esposo y como que él también quedaba como sorprendido en la manera que Dios le entrega todo en las manos a Jesús. Ujú, Y así cada capítulo en el cual se mira como... eh, también en los otros capítulos hablaba sobre la importancia de tener ese valor a la palabra de Dios, al mismo Jesús, ¿sí? ujú, De tener fe de que si creemos en Jesús, pues entraremos en esa comunión con el Padre, de que la honra que tiene Jesús, de hablaba sobre los ángeles que le servían a Jesús, o sea ujú. que ningún ángel es igual que Jesús, sino que Jesús está sobre ellos. Y así como por encimita. Ok, perfecto. No, súper, hecho. Miren, solamente como por dejar allí, porque cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y suscita en nosotros lo que nos estás contando, eh, es porque el Espíritu de Dios está mostrándonos cosas allí. Eh, y de eso se trata. Yo por eso lo hemos dicho en varias ocasiones y mire que este es un ejemplo muy palpable de que la única manera de poder conocer realmente quién es Jesús es a través de la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos ir a, no sé, muchos escritos, mucho se ha escrito acerca de Jesús, pero quien verdaderamente nos evidencia quién es Él, y ojo que aquí es donde empezamos a ser parte nosotros, y quiénes somos nosotros en Él, es la palabra de Dios. No hay ninguna otra manera, no hay ninguna otra forma
No hay ningún otro mecanismo por el cual nosotros podamos llegar a conocer a Jesús y conocer quiénes somos nosotros en él. Ahora, menciona algo bien interesante. Ok. Algo bien interesante y es, lo hizo heredero de todo. Y recuerden esto, la palabra de Dios dice que nosotros ya no somos esclavos y que como no somos esclavos, entonces se nos ha dado esa calidad de hijos. Y dice la palabra del Señor que si hijos, también herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces, si nosotros fuéramos a analizar solamente esta partecita que estamos haciendo referencia a lo que nos acaban de mencionar, de que sorprende que Dios lo hizo heredero de absolutamente todo. Y si la palabra dice que nosotros somos coherederos juntamente con Él, eso implica que lo que le pertenece a Él nos pertenece a nosotros. Ahí podemos nosotros entender con claridad que o por qué la palabra dice y en qué condiciones es que lo dice, que en Cristo usted y yo estamos completos. Entonces, miren lo maravilloso que es la palabra del Señor. Yo por eso no me cansaré de pedirles y de exhortarles y de animarles cada día a que vayamos a la palabra del Señor. No puede ser que nosotros, con la capacidad que el Espíritu Santo nos ha dado de conocer a Jesús a través de la palabra, pues no vayamos a ella y pretendamos conocerlo, de otras formas diferentes cuando hay una sola manera de conocer a Jesús. Ahora, no solamente se trata de conocerle a Él, se trata de conocerle a Él y conocer también quiénes somos nosotros en Él, porque recuerdan ustedes que nosotros como hijos de Dios hacemos parte de la iglesia y dice la palabra que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza. Entonces, imagínense la connotación que tiene esto que estamos viendo, y si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, que es el único mecanismo que Dios mismo ha establecido para que le conozcamos a Él, pues entonces estamos fritos, diría alguien. Entonces, qué bueno, súper, excelente. ¿Alguien más? Uno más, antes de comenzar la clase de hoy, aunque ya la comenzamos, pero uno más. Ahora, mientras se anima el otro, mencionó también algo muy importante y es Jesús es superior a los ángeles. Ya vamos a hablar de eso. Listo, ahora sí, ¿quién sigue? Jesús como sumo sacerdote, pastor. Ok, ¿qué encontró? Una sola vez, entró solo una sola vez con su único sacrificio por nosotros. Una sola vez, no necesitó de ni 2, ni 3, ni 4 veces, sino una sola vez entró. Que ese era el sumo sacerdote que necesitábamos nosotros. Sí, eso dice la palabra. Sin eso nosotros sí, no hubiéramos podido, o sea, estaríamos como antes, haciendo sacrificios, pero era ese sumo sacerdote que necesitábamos nosotros. Muy bien, Sancita, muchísimas gracias. Perfecto. De eso también vamos a hablar, fíjense en ustedes. Y son cosas que encontramos. Miren, el ejercicio tiene como propósito también el que usted mismo o usted misma, leyendo la palabra, permita que el Espíritu Santo que mora en su corazón le pueda traer cosas como estas. Ahora, a alguien le mostró esto, a alguien más le mostró esto, después entonces la suma de todo lo que nosotros vemos, nos damos cuenta que está allí en la palabra del Señor y eso todo termina siendo alimento para nuestra vida espiritual. Y nos permitimos entonces, que es el propósito de todos estos escenarios que Dios nos permite tener, conocerle a Él. Vuelvo y le repito, conocer, no saber más Biblia. De nada nos sirve sabernos y aprendernos toda la Biblia si en medio de todo eso que sabemos y conocemos de la Biblia no conocemos a Jesús. Entonces, no funciona de esa manera. Por eso es que la palabra es viva y eficaz, por eso es que es más cortante que espada de 2 filos, por eso es que penetra y discierne los pensamientos más profundos del corazón del hombre, por eso es que sirve para instruir, sirve para enseñar, sirve para redarguir, para corregir,
dice que para perfeccionar al hombre de Dios, para que entonces esté enteramente preparado para toda buena obra. No podemos estar nosotros alejados de la palabra del Señor, y por eso estos escenarios, como nuestros escenarios de domingo, de miércoles, de lunes, bueno, los escenarios que en cada congregación se tengan para el estudio juicioso de la palabra del Señor, no podemos convertirlos en algo diferente para lo que fue creado ese espacio, que es estudiar verdaderamente la palabra del Señor y permitirnos entonces, a través del Espíritu Santo, es que no somos nosotros, es el Espíritu de Dios el que está morando en nuestros corazones. Bien, permítanme un segundito, por favor. Bien. Bueno, perfecto, súper. Estos dos estudiantes avanzadísimas sacaron la cara por todo el grupo. Muy bien. Carita feliz para todo el grupo. Entonces, empecemos. Miren que estamos hablando de la iglesia y el nuevo pacto. Estamos haciendo referencia, o más bien recordamos nosotros, la iglesia es una entidad diferente al pueblo de Israel. Lo vimos la clase pasada. El pueblo de Israel entonces viene de Abraham, y bueno, vimos toda la secuencia. Recordarán ustedes entonces que del pueblo de Israel nace Jesús, precisamente de la tribu de Judá. Y dice la palabra que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Nosotros encontramos un pasaje. No lo busque, yo se lo voy a mostrar, donde el Señor Jesús advierte claramente acerca de que Él edificará la iglesia. A ver si me ayudan buscando ese pasaje. Tiene una conversación con el apóstol Pedro, pregunta quién dice la gente que soy yo. Pedro le responde, Señor, algunos dicen que tú eres uno de los profetas, que eres Juan el Bautista. Y él dice, bueno, eso dice la gente, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Entonces dice Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dice el Señor, no te lo reveló sangre ni carne. Y dice el Señor, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ver si alguien me ayuda con ese pasaje. Mateo. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Ah, ok, sí. Muy bien. Gracias, Miriam. Bien, entonces, dice, viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también os digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué queremos resaltar de este pasaje? Noten ustedes que Jesús está hablando y está haciendo referencia a que él mismo dice en el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Note que ese edificaré, ¿qué tiempo tiene ese edificaré? Futuro. Es decir, acuérdense que nosotros mencionamos la clase pasada, en todo el Antiguo Testamento no se menciona la entidad iglesia, siempre hace referencia a Israel. Inclusive llega un momento en que Israel se divide en un reino del norte, en un reino del sur,
el reino del norte sigue llamándose Israel y el reino del sur es Judá, y por eso es que ustedes se encuentran en los libros de las crónicas de los reyes y en los libros de los reyes, que mientras que en Israel era el rey tal, entonces en Judá era el rey tal. Encontramos ese paralelo entre los reyes de Israel y los reyes de Judá porque se dividieron en algún momento. Todo esto haciendo referencia a que la iglesia comienza precisamente a partir de Jesús. Pero qué interesante que es Jesús quien menciona a la iglesia, pero dice edificaré, dice allí mi iglesia. Entonces, cuando hace referencia a que edificaré mi iglesia, noten ustedes que lo está diciendo en tiempo futuro, es decir, no la iba a edificar todavía, la iba a edificar posteriormente. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo comenzaba entonces precisamente a edificarse esa iglesia? Y sabemos nosotros que la respuesta está precisamente en el día de Pentecostés. Es decir, muerto Jesús, resucitado Jesús, ascendido Jesús, entonces envía al otro consolador del cual él mismo había mencionado, él mismo había prometido, envía al otro consolador, y es a partir de allí donde la entidad llamada iglesia empieza a funcionar. Y desde aquel momento está funcionando la iglesia, y llegará un momento en que la iglesia dejará de funcionar, dejará de estar presente en el transcurso de la historia, para que a partir de ese momento Dios vuelva nuevamente entonces a tener contacto con Israel. Y bueno, por ahí en el último tema que vamos a tratar en este semestre de escuela bíblica, vamos a hablar precisamente de algunos acontecimientos del tiempo final, donde hace referencia a eso que estoy mencionando. Si ustedes se dan cuenta, en el libro de los Hechos, encontramos, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 47, por poner un ejemplo nada más. Dice, bueno, en el 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Noten ustedes que el Señor, está haciendo referencia a la iglesia que comienza con judíos. Y es algo que debemos nosotros también tener cierta claridad en esto. La iglesia comienza, en este caso nos damos nosotros, comienza con Pedro y los otros discípulos. 120 hombres 120 personas allá en el aposento alto, entre ellos entonces los 11 discípulos que estaban allí con ellos en el aposento alto. Viene el Espíritu Santo, son todos llenos del Espíritu Santo en aquel día. Dice que entonces hablaban en otras lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo eso que estaba sucediendo, noten ustedes que menciona, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto para mostrarles una vez más que la iglesia es una entidad diferente al pueblo de Israel. Y ahí es donde nosotros debemos tener entonces esa capacidad de poder distinguir qué le pertenece a Israel, es decir, qué hace parte de todo esto que está aquí en la palabra del Señor a Israel y qué nos pertenece a nosotros, qué es lo que Dios ha establecido en este nuevo pacto. Por eso el tema se llama la iglesia y el nuevo pacto a nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto está para la iglesia. El nuevo pacto está puesto o está dado para la iglesia. El antiguo pacto fue dado a Israel y continúan ellos en ese antiguo pacto. A nosotros se nos ha hecho habitar en este nuevo pacto y ya vamos a hablar un poco más de eso. Bien, esto para mostrarles entonces cómo la iglesia hace presencia a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y bueno, y en un caso mucho más puntual, a partir del día de Pentecostés, donde comienzan a añadirse y hace la claridad la palabra que era Dios mismo quien añadía, el Señor mismo añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Sabemos nosotros que después de esto entonces viene una dispersión, viene una persecución y viene una dispersión de los creyentes de la iglesia que estaba en Jerusalén,
pero vale la pena notar que dice la palabra del Señor también ahí en el libro de los Hechos, que a donde ellos iban seguían predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. ¿Qué era lo que se predicaba y qué es lo que nosotros debemos seguir predicando? El mundo ha sido salvo. El mundo es salvo por cuenta de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay perdón para nuestros pecados. El pecado ha sido borrado de nuestras vidas. El sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente, como lo mencionaba Esperancita hace un momento. Fue suficiente, una vez y para siempre, dice la palabra del Señor. Esas son las buenas nuevas de salvación que deberíamos nosotros seguir predicando, seguir enseñando, porque el tiempo de la iglesia continúa estando vigente y esa es la labor de la iglesia. Ese es precisamente el papel que la iglesia tiene en este tiempo presente y hace parte de nuestra función dentro de este nuevo pacto. Bien, después viene, ustedes recordarán en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, un pasaje que todos conocemos, que es aquel encuentro que un hombre llamado Saulo de Tarso tiene con Jesús. ¿Qué quiero resaltar? Ustedes conocen la historia allí, pero quiero resaltar lo siguiente. Miren, por favor, ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el verso 3. Capítulo 9, verso 3 del libro de los Hechos. ¿Alguien que me quiera ayudar con esa lectura, por favor? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Siga, Miriam, por favor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ok, pare allí un momentico. Noten ustedes que el encuentro de aquel Saulo de Tarso fue con Jesús. Pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Pero si nosotros leemos los dos primeros versículos de este capítulo, se los voy a leer. Mire que dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, haciendo referencia a los creyentes, los trajese a Jerusalén. ¿A quién perseguía él? ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. Estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a los creyentes. Pero cuando se encuentra con Jesús, el reclamo, dicho de alguna manera, que Jesús le hace, venga, Saulo, ¿usted por qué me persigue a mí? Esto para darnos un poco de claridad, la unión que tiene la iglesia y Cristo, tanto que la misma palabra del Señor dice, y el mismo apóstol Pablo posteriormente lo menciona, y dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso no lo podemos desvincular de Cristo. Por eso la iglesia nace con Cristo. Note que no nace con Jesús, el varón que estuvo caminando por Galilea, nace con Jesucristo, es decir, el Cristo, Jesús que murió, que resucitó, que ascendió al cielo, que está sentado a la diestra del Padre, pero que también ha sido impartido en el corazón de los hombres. Con él aparece la iglesia, por eso él dice, ¿por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo a hombres y mujeres que hacían parte del cuerpo de Cristo. Y por eso esa referencia de ¿por qué me persigues? Ustedes, el resto de la historia, ustedes la conocen. El punto relevante aquí es, noten ustedes cómo el mismo Señor habla de su cuerpo, habla de la iglesia, la que él mismo había dicho, tiempo atrás, yo edificaré. Y es lo que el Señor ha venido haciendo durante todo este tiempo, edificar la iglesia. Por eso la roca es Cristo.
y sobre Cristo se edifica, y advierte Pablo claramente, cada uno mire cómo sobreedifica. Pero eso es tema de eso es parte de otro tema. Bien, dicho esto, nos vamos entonces a la carta que se escribe a los hebreos para que podamos nosotros entender lo que tan ampliamente nos dijeron hace un momento, que se había entendido, de cómo Jesús es superior, cómo al Señor Jesucristo se le dio todo poder, se le ha dado toda autoridad, y para que eso nos sirva a nosotros para poder entender, y ojo a esto, y caminar en ese entendimiento de quiénes somos nosotros en el Señor. Note esto, Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante. Y aquí vamos a mirar varias cositas en esta carta que se escribe a los hebreos. Recuerde que la palabra hebreo significa el que cruza. ¿Me dejas de coanfitriona, por favor? Gracias. A ver. Ay, Dios, ¿cómo me toca ser anfitrión? No. O bueno, sí. No, mejor no. Ya, un segundo. Listo, ya está bien. Bueno. Dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres a los profetas, en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, y aquí comienza todo esto, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Acuérdense ustedes, y es que aquí tenemos que sí o sí comprender en nuestro espíritu quién es Jesús para nosotros. Miren, desafortunadamente, a Jesús se le ha presentado de muchas maneras. Es decir, Pablo lo menciona en algún momento, hay muchos Cristos. Está el Jesucristo que lo sana, está el Jesucristo que lo prospera, está el Jesucristo que le compra un avión nuevo, está Jesucristo que lo lleva a viajar por todo el mundo, está Jesucristo el que lo cura, está Jesucristo el que lo consuela, el que lo lleva en los brazos, el que no lo deja caminar. Bueno, hay una cantidad de Jesucristos por toda parte. Pero el único y verdadero Jesús, cuando él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, lo encontramos solamente en la palabra de Dios. ¿Y qué nos podrá interesar más a nosotros? ¿Que nos prospere o entender que él ha sido constituido heredero de todo y que por él fue hecho el universo? Quiero que dos apreciaciones frente a eso. Que para nosotros, a la luz de la palabra, ¿qué nos debería interesar más? ¿El milagro que él nos puede hacer o entender quién es verdaderamente Jesús? Los escucho. Pues entender quién es realmente Jesús. ¿Por qué? Porque, como usted mismo lo dice, la gente en las iglesias es el Jesús el que sana, el Jesús el que hace, y cuando ese Jesús no les da lo que realmente es, entonces ya vienen y se desilusionan. Entonces, por eso es que hay mucha gente en las iglesias que llega por un momento y se va, porque como no encuentran el Jesús que están buscando, en cambio este Jesús el que es, uno ya sabe que él fue el que murió, el que entró por nosotros, y sabe uno que en él estamos completos. Ok. No necesitamos nada. Perfecto. Bien. ¿Y si nos hace el milagro? Pues es añadidura. Exacto. Perfecto. Y si no, también, gloria al Señor. No, porque no vamos detrás de eso. Y terminan siendo esas cosas para nosotros añadidura, y como esa añadidura puesta por él, pues él es el que determina si lo da o no lo da, y cuando lo hace, cuando lo da, lo hace porque eso obedece al propósito de él. Eso está incluido entre un propósito para la vida de alguien, y no indica que entonces tenga que ser exactamente igual para todo el mundo. Entonces, noten que cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, nos debe interesar mayormente
conocer quién es desde la perspectiva de Él hacia nosotros, Jesucristo. No desde la perspectiva nuestra, no desde mi necesidad, no desde mi ámbito natural, sino desde el ámbito de donde Él vino hacia nosotros. Porque es que no fuimos nosotros a Él, no fuimos a buscarlo, no fuimos, sino fue Él el que dice la palabra que no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre en medio de nosotros, para que con eso que Él hizo, nosotros pudiéramos estar con Él. Ese es el punto que nosotros debemos tener muy claro. Él se despoja de su divinidad, se despoja de su divinidad en el sentido de que se hace igual a nosotros acá, que mientras que estuvo acá fue 100% hombre y 100% Dios también. Para que con eso que Él hizo, su muerte en la cruz, su resurrección, ahora podamos nosotros estar donde Él está, porque eso dice la palabra, que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Entonces, muchas veces nos enseñan o se enseña al Jesús que me soluciona el problema que yo tengo acá, y el problema natural, físico, económico, sentimental, de deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema que definitivamente yo nunca podré solucionar, pues nunca lo voy a poder recibir de Él teniendo la solución, porque lo estoy viendo con otros ojos, con otros lentes, desde otra perspectiva. Miren que entonces acá dice, y por quien asimismo hizo el universo. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio de Juan, en el capítulo, no lo busquen, en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eso menciona, por ejemplo, de Jesús, el Evangelio de Juan. Si nosotros siguiéramos ahí en la carta a los Hebreos, por ejemplo, también vamos a encontrar en el capítulo 11, no lo busque tampoco, solamente se lo leo, en el capítulo 11, verso 1 en adelante, después la fe, la certeza de lo que espera, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bueno, verso 3, por la fe entendemos. Mire que no dice simplemente que no, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso fue creado. Ese es el Jesús que usted y yo tenemos en nuestro corazón. Es el Jesús que entregó su vida por nosotros. Es el Jesús que ahora ha permitido o con su sacrificio ha abierto las puertas para que nosotros estemos donde Él está. Y es el Jesús que habita nuestra vida, que habita nuestro corazón, y por cuenta de Él es que tenemos la vida que usted y yo hoy tenemos para con Dios. Y eso debemos valorarlo, debemos entenderlo para poderlo valorar. Sigue diciendo acá, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, estoy en Hebreos 1:3, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Por eso la palabra dice que el Señor, el Padre lo hizo a Él pecado para que nosotros fuésemos justificados. Efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí, si nosotros seguimos leyendo, se van a dar cuenta, o ustedes si se van juiciosamente la tarea, se van a dar cuenta que comienza el autor de la carta a los Hebreos. Y recuerde que hebreo significa el que cruza, el que pasa de un lado al otro. Haciendo referencia al río, pasar de un lado a otro. Aquí lo podemos asociar nosotros, que ha sido escrita para los que hemos pasado de muerte a vida. De muerte a vida, para los que hemos pasado de muerte a vida, de un lado al otro. Recuerden que ese traslado lo hizo el Señor, precisamente por la obra de Jesús en la cruz. Y aquí debemos nosotros entender, y lo que comienza diciendo el autor es, miren, Jesús es esto. ¿Qué comienza diciendo? Jesús es
el Hijo de Dios, por él ha hablado el Padre a cada uno de nosotros en estos postreros tiempos, lo constituyó heredero de absolutamente todo, pero también le dice, él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, pero comienza a hacerles ver, porque recuerden que esto estaba escrito para judíos que habían pasado, que el Hijo o Jesucristo es superior a los ángeles, que lo mencionaron hace un momento también, superior a los ángeles. Es decir, que nuestra atención no debería estar en ángeles, y en muchas partes se hace mención de ellos de una manera inapropiada. Y aquí la palabra de Dios enseña, él es superior a los ángeles. ¿Por qué le menciona esto a los judíos? Porque para ellos los ángeles eran muy importantes. Estuvieron presentes en todo el Antiguo Testamento. Y el ángel de Jehová visitó a este, visitó a aquel, trajo palabra, mencionó una cosa, mencionó la otra. Para ellos era importante los ángeles. Pero ahora les está diciendo, Jesús es superior a ellos. Y hay un aspecto que definitivamente evidencia su superioridad. Y es que los ángeles, al igual que nosotros, fueron creados. Jesús no fue creado. Él es el Hijo de Dios. Por eso allí dice, él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es Dios. Los ángeles son creados. Por eso Pablo advierte por allí en algún lugar que dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestad, y termina diciendo, ni nada de lo creado se podrá separarnos del amor del Padre que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque es nada de lo creado y de esa creación que hace parte a una, que es diferente a esta nueva criatura que nos ha hecho Él a nosotros. Entonces, número uno, Jesús es superior a los ángeles. También siguen ustedes leyendo y encontrarán que el autor menciona Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a Moisés. ¿Por qué menciona esto? Porque Moisés representó, obviamente, todo lo que Dios le permitió ser a Moisés. El hombre que sacó de la esclavitud al pueblo de Israel. El hombre que llegó a la orilla de la tierra prometida, que simplemente le fue permitido verla desde lejos, pero que no logró entrar, pero que completó la tarea que Dios le había dicho de sacar al pueblo de Egipto y de esa esclavitud. Entendiendo nosotros que todo aquello fue tipo, sombra y figura de lo que habría de venir con Jesús mismo, precisamente, para nosotros en este tiempo. Entonces les dice, Jesús es superior a Moisés, pero también introduce de alguna manera que Jesús es superior a Moisés porque Moisés representa la ley que finalmente llevaba a la muerte, porque lo que la ley hizo fue mostrarle al hombre su condición pecaminosa y fue mostrarle que no era capaz de cumplir toda la ley para ser justificado a través de la ley y que el final de aquello que la ley misma le estaba mostrando que era el hombre es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué mostraba la ley? El pecado del hombre. Entonces Jesús es superior a ello. Por eso, ya lo vamos a ver, Él nos introduce en un mejor pacto. Y eso lo vamos ya a mirar con mayor claridad. Jesús es superior, sigue usted leyendo y encontrará a los sacerdotes. Entendido Él como sumo sacerdote. Lo encontramos, por ejemplo, voy a leerlo, capítulo 4, ahí de Hebreos, verso 14. Capítulo 4, verso 14. Que alguien me ayude, por favor, hasta el verso 16, 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Clarita. Porque mire, dice, porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Acuérdense ustedes que eso era lo que hacía la tribu de Leví, el orden sacerdotal que venía de Aarón, que posteriormente se convirtió en la tribu de Leví, a aquellos que Dios mismo ordenó. A todas las tribus se les va a asignar, que fue la tarea de Josué, recuerden ustedes, asignar tierra, repartir la tierra a todas las tribus que conformaban al pueblo de Israel, menos a la tribu de Leví, porque ellos iban a estar a cargo de todo el oficio de culto, de toda la tarea de templo, ¿sí? De sacrificios y todo lo que tenía que ver con el ritual. Y se le ordenó al pueblo que como ellos iban a estar trabajando en ello y no iban a tener posesión de tierra, era el pueblo quien tenía entonces que sostener aquella tribu de Leví, y por eso entonces venían los diezmos y las ofrendas que llevaban al templo para que todos los miembros de la tribu de Leví pudieran dedicarse a los asuntos del templo y poder sostenerse entonces de lo que las otras tribus llevaban en diezmos y ofrendas. Bien. Y ese era un orden sacerdotal, el orden sacerdotal levítico. Pero nosotros seguimos leyendo y encontramos a un sumo sacerdote que no proviene de la tribu de Leví, porque Jesús no nació en la tribu de Leví, Jesús nace en la tribu de Judá, que tenían posesión de tierra. Ellos no tenían nada que ver con el asunto de religión, con el asunto de templo, de culto. Ellos no tenían nada que ver con eso. Pero Jesús es nombrado, es establecido como sumo sacerdote de otro orden sacerdotal. Quiero irles mostrando, y creo que eso lo hemos tocado en ocasiones anteriores, pero es importante que lo veamos nuevamente, porque necesitamos ver realmente cómo y quién y la envergadura que tiene Jesús para que nosotros entendiéndolo podamos posicionarnos realmente como deberíamos estar posicionados en la iglesia que es su cuerpo. Entonces, Jesús superior a los ángeles, Jesús superior a Moisés, ahora dice que superior a los sacerdotes, y ya hace referencia al sumo sacerdote. Recuerden que el oficio del sumo sacerdote era entrar una vez al año al lugar santísimo. El templo estaba dividido en atrio, lugar santo y lugar santísimo, pero al lugar santísimo donde estaba el arco del pacto, el propiciatorio, los querubines que cubrían el arca del pacto y donde se rociaba la sangre que se llevaba del sacrificio, cubría el pecado del pueblo. Pero noten que aquí dice que Jesús, como sumo sacerdote, no traspasó unos velos, no traspasó unas cortinas que era lo que dividía cada lugar del templo. Traspasó los cielos, traspasó los cielos. Cuando Él muere, resucita y asciende, lo hace para sentarse a la diestra del Padre, habiendo terminado la labor que le había encomendado el Padre, y era no solamente morir como el Cordero de Dios, sino que su propia sangre fuera presentada en el templo, no aquí en la tierra como lo hacían hombres diariamente, sino en el cielo, y por eso lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces, para poder hacer aquello, él no podía venir de la orden sacerdotal levítica, sino necesitaba de un orden sacerdotal superior. Y ese orden sacerdotal superior lo encontramos nosotros también allí. Ya es el capítulo 7, bueno, él les va a quedar de tarea para que lo sigan leyendo, y es el orden sacerdotal de Melquisedec. Melquisedec. Todo esto va enfocado ¿hacia dónde? Hacia que nosotros podamos comprender claramente quién es Jesús como autor de un nuevo pacto y quiénes somos nosotros introducidos en ese nuevo pacto. Para que no tengamos entonces la mezcolanza que en ocasiones suele presentarse de antiguo pacto, nuevo pacto,
de culto, de sacrificios, inclusive de fiestas que no nos pertenecen a nosotros y de una cantidad de cosas que son totalmente ajenas a esta entidad a la cual usted y yo pertenecemos, que se llama la iglesia. Bien, entonces Jesús, perteneciendo a un orden sacerdotal superior, que es el orden de Melquisedec, ahí lo encuentran en el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, ahí les queda de tareita para que por favor la lean. Dice, por ejemplo, verso 14, dice el verso 14, 7:14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Mire que él también está explicando lo que yo les acabo de decir. Porque manifiesto es que el Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Eso lo encontramos por ahí en el Salmo 110, por ejemplo, que dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, Jesús pertenece al orden sacerdotal de Melquisedec, un hombre del cual no se conoce descendencia, no se sabe dónde vino, no se sabe de hecho, no se sabe, sino que apareció un día. Y Abraham, en su espíritu, entiende quién es Melquisedec y dice, le entregó a Melquisedec todos los diezmos que traía de la ganancia de una batalla, y Melquisedec bendijo a Abraham por haber hecho aquello. Atendiendo claramente entonces a que hay ese nuevo orden sacerdotal, un nuevo orden sacerdotal. Bien, si nosotros vamos al capítulo 8, encontramos lo que realmente nos interesa tratar en esta noche. Y es lo siguiente. Miren que dice en el capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se levantó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Note que está haciendo referencia a un templo, a un tabernáculo que está en el cielo, no el hecho acá, porque el que fue hecho acá fue hecho por las manos de los hombres, pero a Moisés se le advirtió claramente, ojo, que tiene que hacerlo conforme al modelo que se le ha mostrado. Es decir, a Moisés se le permitió ver y se le dieron las medidas, se le dieron los materiales, se le dio absolutamente todo para que aquí lo que se hiciera fuera una réplica, y todo lo que había allí, los colores, las texturas, los materiales, las disposiciones, todo apuntaba a Jesucristo. Solo que ellos no lo lograron ver, por eso era tipo, sombra y figura. Un ejemplo de eso, recuerden que el templo estaba dividido en atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Ok? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Un tipo, sombra y figura de Jesucristo en las tres partes del tabernáculo. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Atrio, camino, lugar santo, verdad, y el lugar santísimo, la vida, porque allí era donde se rociaba la sangre del Cordero, que en aquel tiempo cubría el pecado, pero que para nosotros quitó el pecado, y por eso fue que se nos dio vida. Espero que lo estemos entendiendo. Verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por los cuales es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque no venía de la tribu de Leví, habiendo aún sacerdotes que presentaban ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es, nótelo, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, diciéndole,
mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio, y tenga en cuenta ese pero ahora. Es decir, es cierto que todo eso sucedió, es cierto que todo eso lo instituyó Dios, es cierto que todo eso lo hizo Moisés por orden de Dios, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, es decir, el de Jesucristo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y cada vez que encontramos la palabra nueva aquí en el griego, hace referencia a la palabra kainos, que significa hecho de algo que no existe. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y serán a ellos por Dios, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué va a suceder? ¿Por qué sucedió eso? Porque el sacrificio de Jesús, que fue superior también, ahí también hay algo superior, un sacrificio superior al sacrificio de los animales, cuya sangre se presentaba en el lugar santísimo para rociarlo sobre el propiciatorio y cubrir el pecado. Aquí quitó el pecado. Por eso no se va a acordar más de nuestras injusticias, ni me acordaré más de sus pecados, ni de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dejado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y bueno, ahí usted seguirá leyendo, y yo lo invito por favor a que lo haga muy juiciosamente, siga leyendo. Comienza a describir qué era lo que pasaba en el lugar santo, en el lugar santísimo, qué había en cada lugar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué queremos resaltar de estos versículos? Mire el capítulo 9, verso 11. El 9:11. Pero estando ya presente Cristo. Noten ustedes que no está advirtiendo que lo están esperando. Ellos siguieron esperándolo. Ellos lo siguen esperando el día de hoy. A nosotros nos fue revelado lo que para ellos fue un misterio, lo que la palabra hace referencia al misterio de Dios para con los hombres, era Cristo mismo. A nosotros nos ha sido revelado Cristo. Y si nos ha sido revelado Cristo, nos ha sido revelado un nuevo pacto. Porque Él es mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto. Nos ha sido revelada la gracia en la cual Él nos ha hecho habitar en este tiempo. Y por cuenta de esa gracia que nos ha sido revelada y por la obra de Cristo, no de la ley, de Cristo, es que usted y yo hoy participamos de la iglesia. Y por eso tenemos la posición que tenemos nosotros ahora en Él. Estando ya presente Cristo, y mire, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que era lo que se presentaba allí, sino por su propia sangre, entró. Note que Jesús está haciendo las veces de sumo sacerdote, de cordero, y está apropiando o está colocando su propia sangre. Por eso, todos estos, por decirlo de esta manera, todos estos ingredientes hacen de este nuevo pacto
algo mejor que el anterior. Número 1, el tabernáculo no está acá, está allá. Número 2, el sumo sacerdote no venía de la orden de Leví, venía de la orden de Melquisedec. Número 3, la sangre que se presentó no fue la de un animalito, fue la de Cristo mismo. Número 4, no fue ningún sacerdote, ninguna persona ajena a él mismo en su función de sumo sacerdote que entró en ese tabernáculo que no es hecho acá en la tierra, sino allá en el cielo. Por eso dice, traspasó los cielos y presentó su propia sangre para que con ella, mire lo que pasa, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, por eso no se necesitó más veces, una vez para siempre en el lugar santísimo. Recuerden que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, dentro del arca las tablas de la ley, el arca de Aarón que reverdeció, una muestra de maná y sobre ella una tapa con 2 querubines que se llama el propiciatorio. Entró allí en el lugar santísimo habiendo obtenido para nosotros eterna redención. Y recuerden que la palabra redención significa salvar, liberar y rescatar. ¿Qué hizo cuando Jesús entra a aquel lugar en su oficio de sumo sacerdote, pero trayendo su propia sangre y rociándola sobre ese lugar allá en el cielo? Eterna redención. ¿De qué me salvó? De la muerte. Porque fue a partir de allí donde el Padre recibe con agrado ese sacrificio. Y por causa de él ya no cubre el pecado, sino lo quita. Es que yo puedo ser trasladado de muerte a vida, como hemos sido trasladados todos nosotros. ¿De qué me liberó cuando obtuvo eterna redención? Del pecado. ¿Por qué del pecado? Porque el pecado me tenía esclavizado. Era una naturaleza que me acompañaba. Era una naturaleza que me llevaba a hacer las acciones que hacía y a tener la vida que tenía, sin tener en cuenta moral y ética, que esos son 2 aspectos totalmente diferentes. Quien no ha nacido de nuevo actúa bien o mal de acuerdo a su ética y a la moral que tenga, a las buenas costumbres, a los principios de casa, a los valores que tenga. Pero en cualquier despiste sigue haciendo lo mismo porque su naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Está gobernado por el pecado. Pero Jesús, cuando obtiene eterna redención, no solamente me salva de la muerte, trasladándome, colocándome en el reino de su amado Hijo, sino que también me libera del pecado que me tenía esclavizado. Por eso el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Por eso ahora nuestras vidas deben estar centradas en alimentar nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, para que a través de nuestra vida espiritual todo lo que seguimos siendo, alma y cuerpo, sean gobernados por nuestra vida espiritual. Pero también nos rescata. ¿De dónde nos rescata? Nos rescató de la potestad de las tinieblas, donde nosotros nos encontrábamos, donde habitábamos, donde vivíamos dichosos por la naturaleza que nos acompañaba. De allí nos rescató, por eso es que ya no estamos allá. Por eso es que anteriormente estábamos muertos para Dios y vivos para el pecado. Ahora estamos muertos para el pecado y vivos para Dios. Este cuerpo sigue estando acá, el de ustedes y el mío sigue estando acá, pero un día va a dejar de existir. Y lo que realmente somos nosotros, que es espíritu, será revestido de inmortalidad, será revestido de incorrupción, dice la palabra del Señor, y a partir de ese momento estaremos para siempre con Él. Noten entonces la trascendencia que tiene Jesucristo para nosotros. Va mucho más allá del Jesús milagrero, del Jesús que me saca de deudas, que me paga lo que yo estoy debiendo, que me lleva a viajar por todo el mundo, que me hace. Va mucho más allá de eso, mis queridos hermanos. Y lo desafortunado es que cosas de esta magnitud, de este calibre, no se enseñan tan fácilmente en las congregaciones. Estamos llamados a esto, por eso estamos acá. Y no solamente estamos llamados quienes en este momento enseñamos, sino quienes están recibiendo para enseñar a otros también, para que podamos llevar siempre las buenas nuevas de salvación. Dice entonces, verso 13, y advierte el escritor de los Hebreos,
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nuestra vida fue comprada por Él. Y dice la palabra, no fue comparada con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pedro. Por eso nuestra vida, mi querido hermano, no le pertenece ni a este mundo, ni al ámbito en el cual se rige este mundo, ni mucho menos le pertenece a quien gobierna este mundo. Porque hemos sido comprados con precio de sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue el valor que se pagó para que usted y yo hoy disfrutemos de la libertad que tenemos en Él, en Cristo, no libertinaje. La palabra dice libertad en Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos apreciar porque lo entendemos. Y si lo apreciamos porque lo entendemos, vivimos en ello y podemos compartir de ello. No estaremos compartiendo religión cristiana, ni religión evangélica, ni ninguna religión. Estaremos compartiendo la vida que a través de la palabra sigue manifestándose en todos aquellos que con fe la reciben en su corazón y aceptan a Jesús como su Señor y Salvador personal. Ese es el trabajo de la iglesia. Por eso, vaya por favor, y con esto terminamos. A la carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. Si quiere, lea desde el verso 1. Alguien que me ayude con esa lectura, por favor. Amén. A ver. ¿Comenzamos otra vez a recordarnos a nosotros mismos? Uy, qué alegría escuchar esa voz. Buenas noches, bendiciones. Qué pena. Bendiciones, hermano. Qué alegría, bienvenido. Sigue. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Listo, muy bien, hermano, muchas gracias. Ojo a esto. Dicho todo lo anterior de lo que vimos allí en la carta a los Hebreos, entendemos nosotros por qué entonces Pablo dice esto. Y miren que aquí hay varios versículos, varios textos sacados del contexto que han servido de pretexto. Uno conocidísimo, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y a muchos les prohibieron estudiar con ese versículo. Pero note el contexto del asunto. Por eso les pido, dicho lo anterior, todo lo que vimos en la carta a los Hebreos, entendamos ahora por qué Pablo escribe esto. Mírelo. Pablo dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Es decir, a apoyarnos entre nosotros para poder salir a hacer lo que debemos hacer. No.
O tenemos necesidad como algunos, porque eso también sucedía en aquella época, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Es decir, nuestra certeza está fijada en lo que el hombre X, Y o Z dicen, cuentan, manifiestan, adoctrinan. No. Nuestras cartas son ustedes, dice Pablo, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. Mire cómo dice en esta versión. Voy a leer la traducción al lenguaje actual. No decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos. Tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros, ni les pedimos que ustedes las escriban para que se las presentemos a otros. Algunos sí las necesitan, pero nosotros no. Todos pueden ver claramente, ojo a esto, el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Es decir, ¿qué va a mostrar su trabajo y el mío en los asuntos del reino, en la iglesia? Las vidas de las personas que están alrededor de nosotros. Las vidas de ellas transformadas por el mismo espíritu que ha sido transformada la suya y la mía. Seguimos leyendo. Vamos acá donde dice, algunos sí la necesitan, pero nosotros no. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, para que la gente hable bien de nosotros. Solo tienen que fijarse en ustedes. Mire que hay, por eso Pablo en algún momento dice, ser imitadores de mí. A ver hasta qué punto nos atrevemos nosotros a decirle eso a ellos. Ser imitadores de mí, porque hay una condición allí. Como yo de Cristo. Porque lo que damos nosotros no lo damos por cuenta de lo que somos nosotros en sí mismos, sino por cuenta de lo que por gracia hemos recibido. Porque por gracia hemos sido salvos, por gracia se nos ha dado vida. Es decir, no merecíamos la vida, merecíamos seguir muertos como estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice la palabra que cuando Él nos vio en esa condición, nos amó y nos dio vida juntamente con su Hijo Jesucristo. En ese momento en que se nos imparte vida, la vida de Jesucristo, se nos imparte todo lo que usted y yo necesitamos para compartirle a los demás. Todo lo que usted y yo necesitamos. Por eso es que en Él estamos completos. Entonces, nuestras vidas espirituales no tienen carencia de absolutamente nada. Estamos completos en Él, espiritualmente hablando. ¿Dónde está nuestra tarea? ¿Dónde está nuestro trabajo? Aquí en la congregación lo hemos visto domingos anteriores. Dice el apóstol Pedro, a esa fe añádale virtud. Y a la virtud paciencia, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Pero nunca lo vamos a poder hacer si no comprendemos la posición y lo completos que estamos en Él, porque lo que Él impartió con esa vida que nos impartió, la vida del Espíritu, lo trajo absolutamente todo. Ahora, sigue diciendo, porque ustedes son como una carta que habla a favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. Note que ha sido la palabra puesta en nuestra vida, ha sido la palabra puesta en nuestro corazón, y la palabra puesta en nuestro corazón no es la Biblia que me memorizo, no es la Biblia que me aprendo, es Cristo mismo habitando en mi corazón, en mi vida, y siendo formado en mí. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra, ni con tinta. ¿Dónde pasó eso? En el antiguo pacto, en la ley. Sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo y en nuestro corazón. Fíjense. Por eso hay un nuevo, se dio origen a un nuevo pacto que está basado en mejores promesas. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieren leer. Verso 4. Por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo eso es cierto.
pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos ha dado la capacidad de hacerlo. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él, haciendo referencia a que nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. No se justifica, no se compadece que nosotros digamos que pertenecemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y estemos predicando ley. Y estemos predicando entonces cosas que tienen que ver con el antiguo pacto o que tienen que ver con el pueblo de Israel y no con nosotros como iglesia. No se entiende eso. Y eso se ve reflejado, me perdonarán, pero eso se ve reflejado en cómo oramos, en lo que cantamos, en nuestras propias liturgias, en lo que festejamos en las congregaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos señalando ninguna acción en particular, estamos permitiendo que el Espíritu de Dios que muere en nuestro corazón traiga revelación, iluminación a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Si Él nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, es porque usted y yo conocemos qué es y quién es el nuevo pacto. De lo contrario, no hay competencia en nosotros para hacerlo. Es como si usted contrata a alguien para que le haga un trabajo en su casa y la persona de eso no sabe absolutamente nada. No es competente, no sabe. Y lo probablemente que va a suceder es que le haga un daño peor. Y eso pasa en la vida de las personas que rodean a personas que con 2 o 3 versículos dicen que los están evangelizando. Por eso la necesidad, mis queridos, y siempre habrá el llamado a que nosotros nos permitamos ser preparados por el Espíritu Santo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios. Porque es que no estamos llevando a la gente la religión cristiana ni la religión evangélica. Estamos dando a conocer a Jesucristo, el autor de la vida. Y lo que se pretende con aquello es que Él imparta vida a aquellos que están muertos también, que siguen estando muertos a pesar de que el sacrificio de Jesús ya se hizo, a pesar de que la gracia está disponible allí para todos aquellos que quieran tomarla en su corazón, pero nadie la va a poder tomar si no es anunciada, si no es dada a conocer. Eso lo advierte el apóstol Pablo claramente también. ¿Cómo van a creer si no se les predica? ¿O cómo van a conocer si no se les dice? ¿Cómo van a hacerlo si no son enviados? Porque dice claramente allí entonces que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero es que la palabra de Dios es Cristo mismo. Y no salimos a enseñar Biblia, salimos a predicar a nuestro Señor Jesucristo, pero nunca lo vamos a poder hacer si nosotros no estamos completamente seguros de quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Seguiremos predicando a cualquier Cristo. Por eso venga que el Señor lo sana, venga que el Señor lo prospera, venga que el Señor lo saca de deuda, venga y venga y venga y venga. Él no dijo que viniera, él dijo vayan. Por ejemplo. No salimos a predicar una religión, no salimos a convertir a la gente a nuestra doctrina ni a nuestra manera de pensar. Estamos siendo usados por el Señor como ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? El pacto de la gracia, que está sustentado en Cristo mismo. Termina diciendo acá, en el verso 7, leo una Reina Valera nuevamente. Y si el ministerio de muerte, es decir, el de la ley, grabado con letras en piedras, fue con gloria, y aquí nos debe llamar un poco la atención esto, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Por eso estamos en un mejor pacto. Porque el ministerio de condenación, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, es decir, la ley, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, que es en el cual nosotros estamos. Hemos sido justificados gratuitamente por la fe. Ahora tenemos paz para con Dios. ¿Y eso sucedió por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo.
Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y aquí nos debe exhortar esto en el sentido de ser responsables con lo que Dios ha dado a cada una de nuestras vidas. No solamente para compartirlo, sino para vivirlo, para vivir. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, dice Pablo. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Por eso usted y yo vemos lo que ellos no ven. Por eso para nosotros esto es palabra de Dios para nuestras vidas, para los demás es locura, es religión, es fanatismo. Para nosotros es vida y vida en el Espíritu. Porque para ellos sigue el velo puesto y solamente Cristo podrá quitarlo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mis queridos, esa libertad es la que nos pertenecen a usted y a mí, por cuenta de que estamos en Él. Porque el velo del antiguo pacto, el velo de la ley, el velo del pecado, de los rudimentos del mundo, de las tradiciones de los hombres, fue quitado para nosotros. Solo que en muchas ocasiones, a pesar de ser quitado, como que continuamos teniendo nuestra vista hacia el piso y no hacia donde Él está, como lo advierte el apóstol Pablo. Usted y yo pertenecemos a la iglesia. No dije congregación, dije iglesia, al cuerpo de Cristo. Y como tal, no solamente debe ser la vida que evidenciamos, sino debe ser la palabra que predicamos. Y predicamos una palabra de gracia, una palabra de nuevo pacto. Predicamos a Jesucristo, pero al Jesucristo que la palabra nos evidencia, que la palabra nos muestra. Pablo mismo advierte. Hay muchos Cristos y habrán muchos Cristos y la gente predica a diversos Cristos. Pero Cristo es solamente uno. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a Él es el que se nos da la oportunidad, por el Espíritu Santo que se nos ha impartido en nuestro corazón, de conocerlo. Y como lo he dicho yo siempre, de conocerlo desde adentro. No necesitamos que nadie nos lo cuente. El mismo Espíritu nos lo muestra a través de su palabra porque estamos en Él. Y desde esa posición vivimos y hacemos lo que Él ha establecido que usted y yo estamos llamados a hacer en este tiempo. Ministros competentes de un nuevo pacto. Y esa es la tarea, mis queridos. Esa es la tarea que hay que hacer. Preguntas, comentarios, observaciones, reflexiones. Bien. Esto nos debe despojar de tanta arandela y centrarnos en lo que realmente debemos estar centrados. Y aquí nos hacemos responsables de manera individual con respecto al Señor. Recuerde que habrá un momento, habrá un día en el que estaremos nosotros dando cuentas de lo que hemos hecho, de la buena administración que hemos tenido con lo que se nos ha dado. Y se nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Que sea el Señor mostrándonos realmente y seamos nosotros permitiendo, ¿no? Que haya esa claridad en nuestras vidas, en nuestros corazones, que haya la humildad necesaria para decir, venía equivocado, corrijo esto y nos podamos
introducir realmente en lo que Dios ha establecido, que todos nosotros estemos por una sola acción, por un solo hecho, y es que pertenecemos a la iglesia porque estamos en Él, hacemos parte del cuerpo de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos ha traído, Señor, en esta noche, en esta hora, esta iluminación de tu palabra a cada uno de nuestros corazones, nuestro entendimiento es renovado a través de ella, Señor. Te pedimos perdón por nuestra necedad, Señor, por nuestra religiosidad en ocasiones, Padre. Pero gracias a ti, Señor, y a esta maravillosa manifestación de gracia nuevamente, de amor hacia cada uno de nosotros, tu palabra viva y eficaz penetra nuestros corazones, Señor, discierne nuestros pensamientos más profundos y prepara a hombres y a mujeres, Señor, para toda buena obra. Nos hace aptos, Señor, para toda buena obra, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra instruye, porque tu palabra corrige, porque tu palabra enseña. Gracias, Señor, porque ella es pan de vida, porque ella es alimento a nuestra vida espiritual, Señor, porque también es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y porque a través de ella, Señor, nuestra vida espiritual es alimentada. Y nuestra vida espiritual alimentada y fortalecida, Señor, permitirá que podamos cumplir a cabalidad con esa tarea que tú le has dado a la iglesia, de la cual participamos y a la cual pertenecemos, Señor, por estar nosotros en tu Hijo amado. Y es el de llevar las buenas nuevas de salvación, Señor. De predicar a tu Hijo Jesucristo, Señor, a las naciones, Padre de la gloria. Y de permitir que a través de nuestras vidas, tu Hijo Jesucristo se ha dado a conocer, se ha manifestado y se ha evidenciado a todos aquellos que nos rodean, Señor. A ti sea gloria, honra, alabanza, adoración y la expresión profunda de gratitud por lo que tú eres, por lo que has hecho, por lo que has, Señor, determinado a hacer en nuestras vidas y a través de ellas en favor de otros, Padre, y todo para la gloria de tu santo y maravilloso nombre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, voy a detener por acá la grabación.